Buenos días, tengan todos los presentes. Nuevamente le damos la más cordial bienvenida y queremos, pues con la ayuda de Dios, poder compartir la última enseñanza de este ciclo que le hemos titulado Tiempos peligrosos. Son tiempos peligrosos porque a nuestro alrededor la maldad va incrementando, como se ha estado compartiendo, pero son también tiempos peligrosos porque la maldad se encubre de piedad, se encubre de bondad, se disfraza o como que trata de ocultarse tras principios que también vienen en la escritura y esto lo hace aún más confuso. Necesitamos de la ayuda de Dios hoy y siempre y en este momento pues vamos a pedirle su bendición para esta enseñanza. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos y hacemos una oración? Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor. Gracias por poder compartir tu palabra con nosotros y gracias porque hemos entendido verdades que nos pueden ayudar para la vida presente y la vida futura. Aún, Señor, te rogamos que nos des gracia para esta enseñanza que culmina un ciclo en el cual pues tú nos has advertido, nos has atalayado porque nos amas, porque nos cuidas y porque quieres lo mejor para nosotros. Glorifícate en grande manera, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pues vamos a concluir con este ciclo. Me gustaría leer nuevamente la escritura en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 5, cuando dice la escritura que tendrán apariencia de piedad. No olvidemos, como se comentaba la semana pasada, que sí, el mundo se está acostumbrando a la maldad, el mundo a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo, y ahora algo malo realmente se esconde con mucha facilidad. Pero también no olvidemos que de acuerdo a la escritura y lo que hemos estado explicando, mucha gente tendrá apariencia de piedad, gente que se entremezcla entre los cristianos en una congregación o que habla lenguaje religioso. Y entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo de una manera muy puntual que estas personas que tendrán apariencia de piedad negarán la eficacia de ella, es decir, no vivirán una vida piadosa, van a negar la eficacia de la falsa piedad que dicen tener, y entonces es muy puntual cuando el apóstol Pablo dice a estos evita, a estos evita. La palabra evita ahí en el griego es una palabra muy interesante, es la palabra apotrepo, y básicamente pues quiere decir evita o quiere decir desviarse o evadirse. Y en otras palabras, lo que Dios está diciendo pues es ten mucho cuidado. En otra traducción que es muy interesante dice con esa gente ni te metas. Básicamente en otra traducción lo que está diciéndole Pablo a Timoteo, lo que Dios nos está diciendo a nosotros es con esas personas no tengas nada que ver. ¿Y qué personas son? Bueno, las que hemos estado estudiando hasta el día de hoy. Hemos estado estudiando 2 de Timoteo, capítulo 3, donde hay un listado de muchas características, de muchos pecados que personas estarán practicando y están practicando en nuestros días. Hemos avanzado por los amadores de sí mismos, por los aborrecedores de lo bueno, por los calumniadores, los infatuados, los intemperantes. Hemos hablado de los desobedientes a los padres, sin afecto natural, de una serie de pecados y de pecadores que se esconden bajo una apariencia de piedad. Pero yo quiero terminar esta lista, con la ayuda de Dios, con dos características que quiero mencionar y que son muy importantes. Una de ellas, una característica de esta gente de los últimos tiempos, bueno, son los implacables. La escritura habla de los implacables y creo que la palabra en sí ya es impactante para nosotros, porque la palabra implacables en el griego, la palabra aspondos, bueno, básicamente es una persona que no tiene freno, que no da tregua, es una persona que aun cuando haya un tratado previo o una, vamos a decir que un pacto de paz, viola ese pacto, es implacable, no tiene piedad, no se tienta el corazón, sus sentimientos no le funcionan bien
o no quiere que le funcionen bien y entonces voluntariamente viola todo lo que es correcto. Una palabra muy fuerte porque la palabra implacable es pues que simplemente no da tregua. Incansable sería pues otra de las acepciones. Ahora, una palabra así tan fuerte, implacable en una lista de gente con apariencia de piedad, pues puede denotar una persona pues que en su corazón guarda muchas cosas contra otras personas o guarda cosas contra lo bueno y entonces en su odio o en su amargura, en su falta de perdón, es una persona que básicamente va a estar reiterando y lastimando a otras personas y parece que no tiene tregua, parece que nada más vive para hacerle la vida difícil a otros, vive nada más para estar lastimando a otros, vive para estar hablando mal de otros, vive para estar persiguiendo a otros y lamentablemente, pues este tipo de personas no tienen paz en su corazón, pero también provocan muchos problemas a las demás personas. Provocan muchos problemas en la familia, en los trabajos, en la escuela, en cualquier medio, inclusive en la congregación. Son personas que van a estar provocando problemas porque van a estar reiteradamente recordando situaciones y siendo muy reiterativos en puntos, porque probablemente en su corazón pues no haya un perdón o no haya un entendimiento pues de que realmente estamos en este mundo y que hay muchas cosas que tienen que tratarse con los principios bíblicos, pero también tienen que tratarse con el amor suficiente y el amor adecuado, porque ciertamente, como dice la Escritura, bueno, nosotros también tenemos que considerar a los demás. Aún, por ejemplo, y por citar, cuando dice en Gálatas, vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay que recordar que en esta tierra y en esta vida, pues en algún momento nosotros podemos ser jueces de una situación, pero en otro momento podemos pasar a ser gente enjuiciada. Entonces la forma en que lo hagamos, el corazón con que lo hagamos, la intención con que lo hagamos es muy importante delante de Dios. ¿Tú te has puesto a pensar que en este tiempo tan peligroso una persona que parece que es cristiana fuera implacable? Una persona que dice que es cristiana fuera implacable, creo que ya entendemos a estas alturas que eso sería un falso cristiano, pero tiene una apariencia de piedad y en su corazón es alguien implacable, que no le da tregua, que no le da descanso a otro semejante, a otro prójimo y lo hace en el nombre de Dios. Es gente que en lugar de bendecir, destruye, que en lugar de edificar, está atormentando a los demás. Una persona implacable. ¿Sabes? Aún en la Escritura, cuando había hombres y mujeres de Dios que en su momento podían hablar, podían atalayar o exhortar o hablar algo de parte de Dios a la congregación o a una persona, siempre era con el espíritu correcto de poder construir, de poder edificar, de poder ayudar. El implacable no lo hace con esta intención, lo hace con una intención incorrecta de destruir, de señalar, de denigrar, de calumniar, de vituperar. Un implacable obviamente es una persona pues que va a mostrarte una cara, pero en su corazón realmente pues no hay paz y no hay tranquilidad. Esa es una persona que vamos a mencionar el día de hoy. Es una persona pues que va a tender a la amargura, una persona inflexible, una persona pues que no considera que también él puede ser tentado y que también él puede en algún momento caer o que en algún momento puede cometer un error o un pecado inclusive. Es una persona que ha dejado de considerar el amor cristiano y ha olvidado que Dios nos ha perdonado y nos quiere perdonar de toda maldad. Cuando Cristo estaba en esta tierra, los fariseos, un grupo de gente que pudiéramos decir implacable, en muchas ocasiones juzgaban a Cristo porque comía con pecadores, porque convivía con pecadores. Y entonces Jesús les dijo en muchas ocasiones, es que los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos sí tienen necesidad de médico. No hay que olvidar que obviamente lo que nos diferencia de una persona pues que no es cristiana o que no cree en Dios, pues realmente no es nuestro conocimiento, ni nuestros años en una congregación, ni una posición, ni nuestro servicio, sino simplemente es que Cristo se fijó en nosotros y tuvo misericordia y compasión de cada uno de nosotros. El implacable se olvida de muchas de estas cosas y entonces con dureza
persigue y ataca a otras personas o a otros semejantes. Una persona implacable, pues creo que lo entendemos, puede ser un dolor de cabeza para cualquier persona, para cualquier familia o para cualquier congregación. Que Dios nos guarde y que pues que cada uno de nosotros pueda considerarse a sí mismo, pueda considerarse que también puede ser tentado, que también en algún momento si se descuida pudiera pecar, pudiera fallarle a Dios, pudiera fallarle al prójimo. Y creo que esto nos pone en un plano pues más real, en un plano en el cual Dios pues quiere que tengamos cuidado, evidentemente que seamos pues radicales, que seamos serios contra el pecado, pero que también podamos tener el amor y el cuidado para con otros que pudieran caer o que pudieran ser tentados. Y creo que eso es lo que complementa la vida cristiana, vivir paso a paso, y que, como dice la Escritura, con misericordia y con verdad se corrija aún si hubiere algún pecado. Pero quiero hablarte de otro tipo de persona que también está en esta lista de segunda de Timoteo capítulo 3. Y esta palabra todavía es una palabra más fuerte. Si implacable te parece alguien que es imparable, alguien que pareciera que no tiene descanso hasta que está atormentando y persiguiendo a los demás, bueno, la siguiente es la palabra cruel, los crueles. Y una palabra tan fuerte como cruel en nuestro español, bueno, en el griego es anemeros, y básicamente es algo pues muy negativo. Y anemeros pues significa básicamente no dócil. Es alguien que no es dócil, e inclusive en otra de las traducciones se traduce como salvaje. Imagínate, un cruel es como un salvaje. Las personas serán salvajes, es básicamente lo que está diciendo la Escritura, serán crueles. Y básicamente esta palabra salvaje se utiliza, como tú y yo lo podemos entender, pues para las fieras. No solamente para los animales, sino para las fieras, los animales salvajes, los animales más feroces. Y ocupar esta palabra crueles o salvajes para un tipo de persona, pues obviamente en el corazón de Dios, y cuando se escriben estas cartas, pues era poder poner énfasis en que pudiera existir alguna persona así entre nosotros que encubiertamente con Biblia, encubiertamente con doctrina, con experiencia religiosa, acompañado de otros cristianos o juntándose a otros con otros cristianos o entremezclándose entre los cristianos, pues pudiera tener actitudes muy incorrectas y sobre todo un corazón pues que realmente está desviado completamente de las cosas de Dios. Cuando se habla de estas personas crueles o salvajes, se dice por algunas personas que han estudiado el texto que hasta los animales pudieran sentir lástima. Pongo un ejemplo. Cuando un perro muerde a su amo porque está jugando y ve que está sangrando, aunque lo hizo por instinto, porque se estaba defendiendo, o porque estaba jugando, o porque el dueño metió la mano cuando el perro estaba comiendo, que esas son cosas pues que los que entrenan a las mascotas dicen que no se deben de hacer, fue un accidente, pero el perro después de hacer daño se enternece, pareciera que le duele y se acerca al dueño y entonces muestra cierta compasión. Los crueles, estas personas no muestran compasión. Pareciera que su corazón se ha secado, que su corazón ya no hay compasión, que en su corazón ya no hay amor. No solamente son personas implacables, sino que vamos a decir que como otro nivel, pues se pueden convertir en personas sin emociones, sin sentimientos y obviamente sin los principios y las bases del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta que estas dos últimas características son graves? ¿Por qué quise terminar con estas características o por qué Dios nos ha permitido que termináramos con estas características? Porque la maldad irá en aumento. Hemos hablado de un sinfín de pecados en esta lista de enseñanzas. Hemos hablado de pecados que son muy desagradables, que son destructores de congregaciones, que son destructores de familias, que son destructores de vidas, que son destructores de relaciones personales, de amistad, de matrimonios. Pero estos dos últimos que estamos mencionando pareciera que cada vez la maldad se va multiplicando. Y exactamente si tú recuerdas cuando nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, dijo casi al final de su ministerio, y por haberse multiplicado la maldad, hablando de los últimos tiempos, el amor de muchos se va a enfriar.
Una característica es que el amor de muchos se iba a enfriar, pero porque la maldad se iba a multiplicar. Entonces pareciera que los pecados de los cuales hemos hablado van en aumento y cada vez son peores y cada vez son peores y cada vez son peores. Una persona implacable, una persona cruel, con apariencia de piedad. Probablemente antes de estudiar este ciclo no hubiese esa idea o esa analogía en nuestra cabeza, en nuestra mente. Pero ahora que hemos estudiado que muchos de estos se pueden entremezclar y aparentar un falso cristianismo, creo que lamentablemente ahora hemos entendido que sí es posible que se dé una cara, pero que con el corazón evidentemente pues se quiera otra cosa. Recuerda simplemente cuando en la Escritura un hombre se le acercó tentando a Cristo. Los fariseos se acercaban tentando a Cristo. Querían hacerlo tropezar, querían hacerlo equivocarse en sus palabras, querían tal vez sacarlo de sus casillas. Ellos tenían una mala intención, querían denigrarlo delante del pueblo. Querían que se confundiera, pero Cristo nunca fue humillado. Cristo, al contrario, siempre salió victorioso porque hablaba la palabra de verdad y porque tenía el carácter adecuado para poder enfrentar este tipo de personas. Pero la intención de estas personas era muy mala. Cuando le llevan a la mujer adúltera, es para ver qué hacía Cristo. Cuando le juzgan porque Cristo sana a una persona en el día de reposo, quieren poner al día de reposo como algo lo cual Cristo estaba violentando. En muchas ocasiones querían tentarle, inclusive cuando le quisieron tentar y le dijeron cuál es el mandamiento, cuál es el más importante. Tú puedes ver en reiteradas ocasiones en los evangelios cómo estos hombres fariseos se acercaban a Cristo solamente para irritarlo, para tenderle trampas. Era gente implacable. No se cansaba de estar haciéndole daño. No se cansaba de estar persiguiendo a Cristo. Eran incansables. Eran inagotables. Eran imparables. Y sí, ¿por qué no decirlo? Cuando conspiraron y cuando lo entregaron fueron crueles. Porque en la muerte de Cristo muchos participaron. Y muchos participamos y entendemos que también por nuestros pecados Cristo murió. Pero en ese contexto histórico, no solamente los romanos fueron los que lo azotaron, sino realmente los judíos fueron los que planearon su muerte. Podemos decir que fue gente muy cruel, fue gente salvaje, fue gente que despreció al autor de la vida. Cuando el apóstol Pedro, tú puedes revisarlo en tu casa en Hechos capítulo 2, y cuando empieza a predicar a los 3,000 y a los 5,000 y cuando son llevados ante los concilios, el apóstol Pedro, lleno de gracia y del Espíritu Santo, les dice, es que ustedes mataron al autor de la vida. Lo que decía era verdad y muy fuerte. A los suyos vino, pero los suyos le rechazaron completamente, rechazaron su evangelio, rechazaron su amor, rechazaron su mensaje. ¿Y sabes cómo lo hicieron? Con apariencia de piedad. Cuidando su religión, cuidando la mala interpretación de la Escritura, negando al mismo Dios, negando a Abraham, negando a Moisés, negando lo que todos ellos pensaban que defendían. Esa gente era implacable, esa gente era cruel, ¿te das cuenta? Siempre han existido. En el Antiguo Testamento había falsos profetas, en el Antiguo Testamento había gente implacable, gente cruel, que se entremezclaba entre el pueblo de Dios. Ahí ves a un Saúl también, cuando ya está todo desvirtuado y de repente decía, ven, hijo David, y como que aparentaba algo, pero de repente alanceaba a las personas, explotaba, tenía un carácter iracundo, violento, perverso. Un hombre que pudiéramos decir, pues que tenía una apariencia de piedad. En el Nuevo Testamento, los fariseos y más adelante, gente que también dejó al apóstol Pablo, compañeros de milicia. En todos los tiempos ha existido y seguirán existiendo personas con apariencia de piedad. Creo que estas dos características nos quedan claras. La gente seguirá siendo implacable con una apariencia de piedad y la gente seguirá siendo cruel con una apariencia de piedad. Por eso creo que entendemos con qué solemnidad dice a estos, a todos los que se han mencionado, a estos, evita. Algo que causa cierta extrañeza es cómo a estos evita se complementa con el amor que Cristo mencionó que teníamos que tener inclusive por los enemigos,
por los que nos aborrecieran y por los que nos persiguieran. Y yo te quiero decir que esto va a ser claramente explicado a la luz de la Escritura y en este final de la enseñanza. Y no olvidar que el amor no son nada más palabras, no son nada más sentimientos, el amor también son acciones. El que ama habla la verdad, el que ama corrige, el que ama exhorta, el que ama reprende, e inclusive el que ama disciplina también. En Hebreos dice, ¿qué padre de nosotros cuando hacíamos algo incorrecto no nos disciplinaba? Y podemos entender que lo hacía por amor. Y aun si él se hubiese equivocado, dice el autor de Hebreos parafraseando, nuestro Dios cuando llegara a disciplinar a alguno que es hijo, lo hace con la manera correcta, lo hace con la intensidad correcta y con el corazón correcto, porque Dios no se equivoca. Y no solamente dice eso, sino dice, si los dejara sin disciplina, seríais bastardos como hijos ilegítimos. Eso quiere decir que la expresión del amor de Dios es bastante vasta. Y el amor no nulifica la disciplina, la justicia, la equidad y otros principios que en la Biblia son muy claros. Vamos a revisar el otro texto que hemos estado leyendo también paralelamente a 2 de Timoteo capítulo 3, que es el libro de Judas. Ese pequeño capítulo que nos ha dejado también pues una información complementaria muy importante para este tema de los tiempos peligrosos, de los hombres de los últimos tiempos, de cómo será su carácter, de cómo será su vida. Y bueno, hemos estudiado, para aquel que no ha escuchado otra enseñanza de este ciclo, bueno, que Judas está contendiendo ardientemente por la fe, se han infiltrado personas, están engañando personas dentro de una congregación y están causando destrozos aún entre los creyentes en el nombre de Dios. Y entonces Judas empieza a dar algunas instrucciones, esta carta da algunas instrucciones que nos pueden ayudar también a entender este tema. Vamos a leer Judas capítulo 1, versículo 17, versículo 18 y 19. Dice la Escritura, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo, o sea, en el último tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Vamos a detenernos a entender esto. En el último tiempo habrá gente burladora que andará según sus malvados deseos. ¿Te suena a lo mismo de ser amadores de los deleites más que de Dios? ¿De los aborrecedores de lo bueno? ¿Te recuerda alguna de las enseñanzas que hemos tenido? Seguramente sí. Y fíjate qué terrible. Son los que causan divisiones. Y en la misma carta de Judas habla de divisiones terribles. Recuerda la división que hubo en el cielo cuando Satanás engañó a la tercera parte del cielo. Entonces, estas personas hacen destrozos. No creas que nada más empiezan a murmurar, no creas que nada más empiezan a poner hermano contra hermano, a sembrar intrigas, a ser implacables, a ser crueles, a perseguir, sino que su objetivo es destruir la obra de Cristo. Ese es su objetivo. No podrán, porque las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia de Cristo. No van a prevalecer. Pero sí lo van a intentar y el diablo lo va a intentar y va a ver quién puede ser utilizado para esta misión. Y será gente que ya no tenga el espíritu, pero que tenga la apariencia, que tenga la religión, que tenga la forma. Por eso es un tiempo tan peligroso. Por eso la Escritura dice, estos son los que causan divisiones. Son los sensuales, los que se guían por sus sentimientos y emociones. No se guían por la palabra y no tienen al espíritu. Pero a mí me impresiona mucho cómo Judas dice que tengamos memoria de las palabras que fueron dichos por los apóstoles que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que el apóstol Pedro en ese tiempo, que el apóstol Juan, que cada uno de los que estuvieron cerca de Cristo dirían sus propias palabras o simplemente repetirían las palabras que escucharon del mismo Cristo? Efectivamente, ellos eran temerosos y ellos hablaban la palabra de Dios y ellos mencionaban las palabras que Cristo, retransmitían que las palabras de Cristo había dicho.
Entonces, aquí la Escritura nos da una referencia indirecta de cómo Cristo también tenía ese cuidado y esa precaución, y siempre la tendría como un padre bueno, de con quién se podían juntar sus propios hijos, y de con quién sería no adecuado el que tuviera una relación, una convivencia. No malentendamos, cuando Jesús dice de amar al enemigo, no quiere decir que convivas con el enemigo, no quiere decir que participes de las obras malas, de las obras infructuosas de aquel que es enemigo de la palabra y de Dios. No quiere decir que seamos simples. Jesús le dijo a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Todo lo que ellos les digan, todo lo que ellos enseñen, háganlo, porque ellos tenían el conocimiento y la doctrina, pero les dijo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y Jesús no los mandó a convivir con los fariseos. Jesús no los mandó a que evangelizaran a todo el pueblo fariseo. Aunque Cristo mismo sí predicó a algunos fariseos y en su generación los reprendió, los exhortó, les dijo palabras duras también por amor. Es que el amor no implica que no se hable verdad. El amor no implica que no se hable una palabra fuerte en su momento. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Y eso tenemos que entenderlo porque nuestra sociedad, ahora cuando alguien habla un poco fuerte o cuando alguien habla una palabra directa o clara, la gente se espanta. Pero Cristo habló palabras muy fuertes y palabras de verdad, pero Él sabía a quién hacerlo. No fue de la misma manera que le predicó al endemoniado gadareno, o a la mujer que estaba ahí en el pozo, a la mujer samaritana, o a la mujer encontrada en el pleno acto de adulterio. No fue de la misma manera. Con ellos tuvo amor, tuvo compasión. Pero también podemos decir que tuvo amor con los fariseos cuando les habló palabras fuertes, palabras de reprensión. Fue amor a sus almas. Y es algo muy importante para esta última parte de la cual vamos a leer también de la Escritura y podamos entenderla con claridad y que no haya confusión y que nadie se lleve a un falso concepto de lo que es el cristianismo. Porque no es que el cristianismo es permisivo y que en el cristianismo todo se puede y no pasa nada y todos somos hermanos y unámonos todas las religiones del mundo y tú eres mi hermano separado y tú, mira, aunque creas algo completamente distinto, aunque no creas, pues en cosas tan básicas, ¿verdad? Como la resurrección de Jesucristo, o que no creas cosas tan básicas como la Trinidad, o que no creas cosas tan básicas como el Evangelio, que es arrepentimiento y fe. Todos somos hermanos, todos somos amigos, todos vamos a ir al cielo. No es así. En este tiempo de confusión, las ovejas de Cristo escucharán su voz y le van a seguir. Y tenemos que entender con claridad que estos tiempos son muy peligrosos. Vamos a leer Judas capítulo 1, versículo 22. Tal vez sea un texto muy controversial, pero nosotros que hemos estado estudiando ya por mucho tiempo, segunda carta a Timoteo capítulo 3, cuando en el versículo 5 dice, a estos evita, entonces cuando leemos nosotros Judas 1:22 ya no nos cuesta tanto trabajo entender. Pareciera que en la misma iglesia algunos estaban siendo contaminados y querían ser confundidos, y entonces se escribe una palabra muy precisa, a algunos que dudan, convencedlos. En el versículo 23 dice, a otros, habla de otro tipo de personas, salvad, arrebatándolos del fuego. Y entonces después habla de un tercer tipo de persona porque dice, y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué te parece? Aquí habla de tres tipos de personas. Estamos hablando del contexto en el cual algunas personas encubiertamente estaban predicando herejías destructoras, estaban teniendo pecados también terribles. Ya hemos hablado de los pecados que estaban cometiendo. También leímos en esta misma enseñanza que son los sensuales, que no tienen el espíritu, causan divisiones. Son gente que hacían un mal uso de su lengua, gente que calumniaba, gente que seguramente también era implacable, era cruel y que todas las características que hemos leído en segunda carta a Timoteo capítulo 3, muchas de esas características tenían estas personas, eran falsos hermanos, infiltrados en la iglesia.
Y entonces aquí, al final, para poder entender nosotros a estos evita del apóstol Pablo, también nos va a ayudar a entender cómo hay estos tres tipos de personas. Algunos que dudan. Y te quiero leer otra traducción para que tú puedas entender un poquito la idea de lo que Dios quiere transmitirnos. Dice, algunos de ellos debéis convencerlos de su error para que se aparten mientras están todavía indecisos. A otros debéis rescatarlos arrebatándolos del fuego. Y de otros debéis tener compasión y temor al mismo tiempo, aborreciendo hasta la ropa que está contaminada por la carne. Hay algunas personas que empiezan a coquetear no solamente con el pecado, sino con la falsedad, con falsas enseñanzas, o que empiezan a escuchar cosas que no debieron de escuchar. Pongo el siguiente ejemplo, es como lamentablemente cuando en nuestros países el crimen organizado va a asaltar un banco, va a robar un banco. Y entonces empiezan a disparar y llegan los policías y empiezan a disparar y entonces son los malos contra los buenos y se disparan, pero en medio, en el fuego cruzado, lastiman a un joven, lastiman a un padre con su hijo. Se puede decir que estos ni la debían, ni la temían, ni fueron dañados, fueron lastimados. Así, cuando nosotros entendemos el contexto, aquí en la iglesia, en Judas capítulo 1, se habían metido unos ya con mala intención. Su corazón se había podrido, su corazón se había desviado. Pero imagínate que esos empezaron a hablar cosas mal del apóstol o de los apóstoles o de otros. Empezaron a enseñar falsas enseñanzas. Empezaron a desviarse de la doctrina. Empezaron a contaminar. Y algunos nuevos, algunos que no entendían, algunos que a lo mejor estaban empezando su caminata cristiana, algunos que no eran maduros, algunos que eran niños, que no tenían tanto tiempo, tanta preparación. Los agarró en un momento descuidados, en un momento débiles espiritualmente. Empezaron a hacerlos dudar. Eso pasa también el día de hoy. Alguien que es nuevo o alguien que no es cristiano, imagínate que empiece a escuchar cosas que no tiene que enterarse. Y empiece a entender cosas que no tiene que entender todavía. Y empiece a tener un mal testimonio de otros que dicen ser cristianos y que sean lastimados en este fuego cruzado. Pues claro, la gente empieza a dudar. La gente empieza a confundirse. Y entonces este es el primer nivel de personas. Con cuánto amor, con cuánto cuidado, con cuánto temor reverente. Algunos que dudan. Algunos que en algún momento ya están o ya permitieron escuchar o recibir cosas que no son de parte de Dios. Hay que convencerlos. Pero este convencimiento, te digo algo, no es un convencimiento de el que hable mejor es el que va a convencer al otro, no. Debe ser con ayuno, debe ser con oración, debe ser con la palabra de verdad. Debe ser recordando los principios eternos. Debe ser recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Debe ser recordando lo importante y lo valioso de poder tener la palabra como lo más importante en nuestra vida como cristianos. ¿Cómo es que Judas y otros podían convencer a los que estaban siendo confundidos con la palabra de Dios, recordando lo que Jesucristo les había dicho a los apóstoles y lo que los apóstoles les habían dicho a la iglesia? Es decir, hablando la doctrina de Cristo. Si tú te encuentras con una persona que está siendo confundida en este tiempo, ya empieza a dudar de Cristo, empieza a dudar de su deidad, empieza a dudar de la escritura, empieza a dudar de la fe, empieza a dudar de cosas muy básicas, sencillas, porque ha estado escuchando, porque se metió en el internet a escuchar quién sabe qué cosa, a qué personas, y están confundidos. Convéncelos con la palabra de Dios. Claro, que el que convence es el Espíritu Santo. Convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Sí, pero puede haber algunos que ya estén dudando. Entonces es una labor de los cristianos y las cristianas en amor, el poder ayudar a algunos que empiezan a dudar y empiezan a trastabillar en el fuego cruzado, son lastimados y son heridos. Algunos que dudan, convéncelos. Hay un segundo tipo, hay un segundo nivel, vamos a decir que va aumentando el nivel de gravedad. Hay unos que no solamente dudan, a lo mejor escucharon algo inadecuado, fueron lastimados, un mal testimonio, lo que comentamos,
Pero hay algunos que ya pasan a un segundo nivel. Y este segundo nivel es más grave. Judas 1:23 estábamos leyendo. A otros salvad de plano. No dice que los convenzas. A otros dice que los salves. Y no solamente ocupa la palabra salvar, sino dice arrebátalos del fuego. Arrebátalos del fuego. ¿Quiénes son estos? Bueno, estos son los que ya empiezan a pecar. No solamente fue el fuego cruzado, no solamente fue que fueron lastimados, que fueron tropezados, que fueron estorbados. No, todos los cristianos son igual porque a mí me hicieron esto en esta congregación y en esta congregación, y empieza a dudar y la persona se empieza como a amargar. Este segundo tipo de persona, y es una persona que ya empieza también a participar del mismo pecado. Es una persona que también ya se hace partícipe de pecados ajenos. Y si por ahí están murmurando, el otro también está murmurando, y están murmurando dos. Y si por ahí uno está robando, ya dos están robando. Y si por ahí uno está siendo hipócrita, ya dos o tres están siendo hipócritas. Y si por ahí uno está siendo cobarde, ya están siendo dos o tres cobardes. Es decir, ya está practicando un pecado. Ya están practicando pecados. Recuerdo la figura de cuando el apóstol Pedro, ya siendo apóstol, ya siendo restaurado inclusive, empezó a simular, empezó a disimular y quería convivir con los judíos, si recuerdas ese texto, y de repente convivía con los gentiles y con los judíos, pero no quería que los judíos pensaran mal de él, y entonces el apóstol Pablo va y le reprende. Va y le reprende públicamente inclusive. Eso es un acto de amor. El acto de amor con respeto. ¿Por qué lo hizo público? Porque públicamente Pedro estaba cayendo en hipocresía. Por eso lo hizo públicamente. Pero cuando es una cuestión distinta, bueno, la Escritura nos da varios parámetros. Por ejemplo, Mateo 18 nos dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, sin comentarle a nadie más, sin estar divulgándolo, sin estar deteriorando su figura, sin estar murmurando. No, ve tú y él a solas. Y ábrele tu corazón y externale tu preocupación y dile, me preocupa porque yo creo que tú estás cayendo en este pecado. O yo veo que sí estás cayendo en este pecado. Ve y repréndele estando tú y él a solas. Eso es un acto de amor. Y aparte dice la Escritura, si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Sí te das cuenta? O sea, la Biblia cuando habla del amor no solamente son abracitos, besitos, sino a veces son palabras directas y claras. Porque fieles son las heridas del que te ama, pero inoportunos los besos del que te aborrece. Y mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. O sea, el que te ama te tiene que decir algo cuando estás en riesgo. Imagínate que vas a pasar una calle y que te va a atropellar un camión y dice, no se vaya a molestar, mejor no le digo nada. Pero si le atropella el camión, el bus, si lo arrolla un tráiler, ¿no hubiese sido mejor decirle, ¡hey, cuidado! ¿Vas dormido? ¿Qué te pasa? Una palabra fuerte, una palabra clara y directa, pero necesaria en su momento. La palabra a su tiempo, cuán buena es. ¿Cuántas personas hubiesen sido arrebatadas del fuego si a la primera que ves algo incorrecto en alguien que dice que es cristiano, una falta de respeto, una debilidad o una tentación a la cual está cayendo en cualquier área? Cualquier área. Tú ves a un cristiano que ya se está desviando mucho a las cuestiones del mundo, una palabra a su tiempo. Ves a un cristiano que se está desviando por las cuestiones de la inmoralidad sexual y te das cuenta de algo, una palabra a su tiempo. Ves que un cristiano empieza a utilizar mal la palabra, mal la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Hablamos bastante de esos pecados también. Una palabra a su tiempo pudiera decirle, oye, ten cuidado con lo que estás diciendo. Oye, ten cuidado cómo lo estás expresando. Oye, guarda el corazón, no te amargues, ten cuidado, perdona. Considera que otras personas también son seres humanos como tú. Considérate a ti mismo, como dice Gálatas 6. O sea, la palabra a su tiempo, la reprensión a su tiempo, el amor a su tiempo. Hay algunas personas que pueden ser rescatadas. Se empieza a desviar la persona, sí, peca. Imagínate una joven que de repente ya se va con el novio, ya es algo incorrecto, pero tú en amor todavía vas y le reprendes con amor
No le exhibes a la persona, no haces un escándalo, no empiezas a hostigar a la persona, sino que vas con amor y le dices, oye, eso que estás haciendo no está bien. Cristo pagó un alto precio por ti, no lo cambies por una fornicación, no lo cambies por un adulterio, no lo cambies por ningún pecado. La persona te entiende, la persona se avergüenza, como cuando Natán va con David, ¿te acuerdas? Como Natán va y reprende a David y le dice, tú eres esa persona. David había cometido pecados terribles, pero va y le reprende. David pudo cerrarse, David pudo estar más ciego y no recibir la palabra de Natán, pero David en ese momento su corazón se enterneció. Y claro, aunque hubo muchísimas consecuencias por su pecado, aunque David ya no fue el mismo David, porque no fue el mismo David, pero ese hombre al final pudo arreglar su vida. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos Natán debe de haber entre nosotros, gente fiel que te ame y que te advierte y que te atalaye y que te diga, cuidado, ten cuidado? Esta advertencia que hemos escuchado en este ciclo es una advertencia preciosa de parte de Dios que nos dice, tengamos cuidado todos. Vuelvo a leer, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Son gente que ya está pecando, gente que ya está participando de pecados ajenos. Imagínate, en lo que estamos leyendo de Judas y están creando divisiones algunos, pues a lo mejor algunos ya están escuchando y están como ya no solamente confundidos, sino participando y ya están pecando, pero de repente llega alguien y les reprende y entienden y despiertan y dicen, ¿qué estoy haciendo? No es correcto lo que estoy haciendo en cualquier pecado. Aquel que haga volver al hermano de su pecado, de su error, también dice Santiago. Es la misma idea. Arrebátalo del fuego. Claro, a algunos nos tocará solamente orar porque lo estamos viendo de lejos, pero a otros que lo están viendo y están enfrentándose con esa persona, ayúdala. Si tú me cuentas de alguien, oye, es que un vecino estaba en la esquina y pues de repente iba a pasar la calle sin ver, pues yo qué puedo hacer? Nada, decirle al vecino por teléfono, oye, me dijeron esto, ¿estás bien? Y ya. Pero si tú estás viendo al vecino que va a pasar, pues a ti sí te toca, porque tú lo estás viendo, hacer algo. Tú que lo estás viendo, a ti que te consta, tú que dices que eres cristiano o que quieres ser cristiano, ves que otro está cayendo en algo que es incorrecto y tú lo amas, arrebátalo del fuego. No permitas que se pierda. Claro, no puedes obligar a nadie, pero sí es tu deber. El deber de la atalaya es avisar, es decirle, es dar la voz, es amar su alma. Espero que quede muy claro este segundo tipo de persona. No solamente está dudoso, no solamente está como mareado, no solamente está dudando, no, ese ya está participando de pecados. Pero todavía se puede arrebatar del fuego. Si te das cuenta que el amor no solamente son abrazos, exhorta, reprende, redarguye, disciplina. Son cosas que Pablo hacía, son cosas, encomiendas que Pablo le dejó a Timoteo, a Tito y a todos. Son cosas que Dios nos deja también a su iglesia. Sí, cuando ocupo la palabra disciplina, es porque obviamente cuando hablamos de este tercer tipo de personas, en Judas 1:23 dice, y de otros, habla de un tercer tipo de personas, y de otros, ten misericordia con temor. Y como dice la otra traducción, debes tener compasión, pero temor al mismo tiempo. Compasión, pero temor al mismo tiempo. ¿Quiénes son estos tipos de personas? ¿Quién es este tercer tipo de persona? Bueno, aquí Judas, el que está escribiendo esta carta, pues está entendiendo con mucha claridad a quién se refiere. El pecador no solamente corre un peligro, el que participa de pecados, sino cuando le exhortas al pecador una vez, no se arrepiente, le exhortas dos veces, le exhortas con testigos si es que alguien vio esta falta, le exhortas con amor, le exhortas con pruebas, no hace caso, se opone, resiste, contraataca, se amarga, es violento, es agresivo. ¿Tú crees que la gente que se empezó a infiltrar y que empezó a provocar divisiones allí en la iglesia, lo que estamos leyendo de Judas capítulo 1, era gente ya que estaba muy sensata en el espíritu? No, los cabecillas, los organizadores, esta gente ya no tenía temor, ningún temor de Dios, ningún temor de Dios.
Son gente que no le importaba si lastimaba al nuevo, si lastimaba a una persona que ni la debía ni la temía. Son gente que no tenía respeto por la palabra de Dios ni respeto por nadie. Entonces Judas hace una distinción en el que duda, en el que está pecando, pero todavía puede ser arrebatado del fuego. Pero hay un tercer tipo de persona. Esta persona ya no es que sea imposible, pero ya va en un camino bastante contrario al cristianismo. Bastante contrario a la verdad. No solamente eso, sino que Judas ocupa una idea muy fuerte, como si tuviera una enfermedad infecciosa, que corre peligro no solamente el que la tiene, sino que el que se junta con él también la puede contraer. Y entonces dice que se debe aborrecer la ropa contaminada por la carne. Y nos viene a la mente, es casi seguro que este hombre estaba pensando en la disposición, tú lo puedes estudiar en tu casa, de Levítico capítulo 43, cuando en el versículo 47 al 52 habla del que es leproso, pero habla de la ropa contaminada del leproso. ¿Y sabes qué se hacía con esa ropa? Se tenía en observación, pero al final se quemaba, porque esa ropa estaba contaminada y podía contaminar a alguien que estuviera sano. Este no es cualquier tipo de pecador, este no es cualquier tipo de pecado. Es una persona que no reconoce, que no acepta, que no es humilde, una persona que no es ministrable, una persona que está en contra de Dios, en contra de la doctrina, en contra de los hermanos, en contra de la iglesia. Entonces ya entendemos con más claridad por qué Pablo le dice a Timoteo, a estos, evita Timoteo, evita a estos, evádelos, hazte a un lado, corre por tu vida, no conviene que de alguna manera cualquiera los pueda rescatar o cualquiera se atreva a querer rescatarlos, con esa gente ni te metas. Por eso es lo que dice la otra traducción, lo entendemos ahora, porque las personas que ya caen en este extremo, bueno, dice la Escritura, que no dejemos de tener compasión. Ahí está el amor. No dejemos de tener compasión. Tú puedes orar por la persona. ¿Quién te puede impedir eso? Ora por la persona ahí en tu casa. Señor, mira, esta persona está provocando tantos daños. Si hubiera una oportunidad, por amor a su alma, que es eterna, si hubiera alguna manera en que comprendiera, pero no quiere decir que tú vas a rescatarla. No quiere decir que tú ya vas a arrebatarla del fuego. Este fue en el segundo nivel. En este tercer nivel te dice la Escritura, Dios te dice con claridad a ti y a mí, ten compasión, pero con mucho temor. ¿Por qué? Porque puedes participar de pecados ajenos. Porque la persona en su maldad te puede arrastrar. En lugar de que tú le ayudes, ya te puede arrastrar. Porque trae ya una vida de mucho pecado, ya trae una intención muy incorrecta. Y entonces a este tipo de personas, sí dice la Escritura, a estas evita. Otros textos que también son controversiales, que no vamos a estudiarlos el día de hoy. Pero, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo empieza a decirle a los corintios, en 1 Corintios capítulo 5, con el tal ni aun comáis. Es un tipo de pecador, no es cualquier pecador, es un tipo de pecador. Y no solamente dice con el tal ni aun comáis, sino también dice en el versículo 4 y 5, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Era un pecador que aparentaba ser cristiano, estaba entre los cristianos y estaba pecando de manera terrible que ni aun los inconversos pecaban de esa manera. Y en un último acto de amor, el apóstol Pablo escribe esta carta a los corintios y les dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, como diciendo, el cuerpo no importa, que sea juzgado, que quede paralítico, que quede manco, que quede casi muerto, pero que al final su alma pueda ser salvada. Porque el alma es eterna, el cuerpo solamente es aquí en la tierra, pero el alma es eterna. Se requiere mucho amor para esto. No estamos hablando de gente con un falso celo religioso. No estamos hablando de gente que no le dolía. El apóstol Pablo le dolía escribir estas cosas. El apóstol Pablo le duele esto. A Dios le duele en su corazón. No creas que Dios disfruta de estar disciplinando a la gente. A Dios le duele en su corazón.
cuando ve la maldad del corazón del hombre, cuando ve de gente que dice que es cristiana, que en el nombre de Cristo hace maldades, hace atrocidades, a Dios le duele en su corazón. A Dios le duele. ¿A qué padre de nosotros cuando disciplina a su hijo no le duele? Sí le duele. Pero lo hace por su bien. Lo hace por amor. Porque si detuviera la disciplina, le hace un peor daño a la persona. Este tercer nivel, este tercer tipo de situación también puede encontrarse en una congregación. ¿Qué es lo que te quiere decir la Escritura? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir en este tiempo? La maldad irá en aumento. La maldad irá en aumento. Y cuando la Biblia te dice a esto se evita, es también para que tú y yo entendamos que este tercer tipo de personas ya requiere un tratamiento diferente. Probablemente la gente anciana o los ancianos en una iglesia sean los que trate con un tipo de persona de este tipo. No tú como discípulo, como cristiano vas a decir, yo voy a rescatar a medio mundo, yo voy a traerlos a Cristo. No. Tengamos sensatez, tengamos cuidado, tengamos temor, como dice la Escritura, tengamos temor, compasión y oración, pero con temor. Que los ancianos en una congregación traten este tipo de situaciones complicadas. ¿Con qué quiero terminar? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Pero terriblemente en el versículo 9 dice, mas no irán más adelante. Porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Tarde que temprano, este tipo de personas empiezan a cometer errores, pecados, y aunque engañan a muchos y jalan a muchos en su error, tarde que temprano terminan muy mal. ¿Cuánto temor reverente debe haber en nuestra vida? ¿Cuánto temor a no caer en estas tres categorías? Al que duda, si somos de los que dudamos, que Dios tenga misericordia de nosotros y que haya gente que nos ame y que nos pueda convencer con el Espíritu y con la palabra. A los que puedan estar pecando, ojalá que haya alguien con suficiente celo y amor por nuestra alma y por Dios para que nos arrebate del fuego o poder nosotros arrebatar a otros del fuego. Y por último, ojalá que nadie caiga en este último rubro de los que ya están réprobos en cuanto a la fe, de los que están corruptos de entendimiento. Son difíciles, son muy complicados de que regresen. No imposible. Para Dios no hay nada imposible, pero sí muy difícil. Y probablemente a ti y a mí nos toque orar solamente. Nos toque esperar en la misericordia, en la paciencia de Dios. Y también orar por los ministros o ancianos en una congregación que puedan tratar a gente de casos muy específicos. Sí quiero aclarar, son casos muy específicos, pero también es importante mencionarlo para poder entender la enseñanza y este ciclo, pues en casi todos los aspectos o aristas que son importantes que podamos entender. Para que al final nosotros entonces con mucha reverencia a Dios, a su palabra, a este tiempo complicado, cuando volvamos a leer este pasaje que yo creo que Dios lo ha recordado una y otra vez, segunda de Timoteo capítulo 3, pues ahora lo podamos ver con otros ojos, como Dios diciéndonos a cada uno de nosotros, también debes saber esto. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, a estos evita. Te pudiera decir que Dios quiere no solamente que los evitemos a ellos, sino que evitamos convertirnos en cualquiera de estos pecados y en cualquiera de este tipo de personas. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, pero también está en nosotros
está en nosotros, porque recuerda que la Escritura dice, y quiero ahora sí concluir y cerrar con 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 10, pero tú, Pablo diciéndole a Timoteo, y como Dios recordándonos a nosotros, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Timoteo tenía un buen maestro. Nosotros tenemos un gran maestro, que es Cristo, nuestro Señor, Salvador, nuestro Maestro. Tenemos la palabra de Dios que nos ha enseñado y nos persuade, nos advierte, nos atalaya. Podemos confiar en Cristo, podemos confiar en su palabra y podemos confiar, como también dice el libro de Judas, que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Si tú te cuidas, si tú te guardas, aquel es poderoso también para guardarte sin caída y presentarte delante del trono sin mancha, al único y sabio Dios, a nuestro Señor Jesucristo, sea la gloria y la honra, sea el honor, solamente a Él. A Él nos debemos y en Él confiamos. Me gustaría hacer una oración para poder terminar el día de hoy. Padre, qué tiempos tan peligrosos son, Señor. Pero donde abundó el pecado, Señor, dice tu palabra que sobreabundó tu gracia también, Señor. Y si bien son muchos los peligros de afuera y los peligros de adentro, como dice también el apóstol Pablo, mayor es tu gracia, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a entender que esta palabra primeramente es para atalayarnos, para cuidarnos, para que ninguno nos deslicemos por el engaño del pecado, Señor. Para que ninguno nos desviemos del camino que tú quieres que caminemos. Y Padre, también para tener precaución y para entender que es un tiempo en el cual habrá mucha apariencia de piedad. Padre, ayúdanos, Padre, por favor, con tu palabra y con tu Santo Espíritu, a no ser engañados por ninguna estrategia del enemigo, a no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor, y que tú nos puedas sostener hasta el final. Gracias por tu palabra que ha sido abundante, por tu Santo Espíritu que ha estado con nosotros. Gracias por cada persona y por cada familia, aún por cada congregación y personas de congregaciones distintas que nos han estado escuchando. Ayuda, Señor. Advierte, abre los ojos de nosotros, Señor. Pon ese celo y ese amor en nuestro corazón por tu palabra. Que han llegado tiempos peligrosos, pero tú prometiste estar con nosotros hasta el final. Y hasta el fin de los tiempos y hasta el fin del mundo, Señor. Y todo lo que tú has prometido lo has cumplido, porque tú eres fiel y verdadero. Muchas gracias por esta tu palabra, por esta tu presencia, en el nombre que es sobre todo nombre, en el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Nos da mucho gusto el saber que está escuchando la palabra de Dios. Reflexionemos en todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Le esperamos la próxima semana con otra palabra, con otro mensaje de parte de Dios. Que tenga buena tarde y saludos a su familia. Dios le bendiga.